Hola amigos, seguimos aquí en la segunda parte de Crónicas Locas. Alicia Bodalo al micrófono. Y como les dije ayer a ya personas que me lo preguntaron, hoy venía el doctor Francisco Mera Cordero, que es licenciado en Medicina y Cirugía General y especialista en Medicina de Familia y Comunitaria. Es experto en el diagnóstico de síndromes postvirales. Bueno, es que siéntense para que escuchen ustedes el currículum de este médico increíble, de verdad, a mí me dejó con la boca abierta. A ver si me equivoco, me corrige Francisco si me equivoco. Siendo uno de los facultativos con mayor experiencia clínica en el mundo en el tratamiento de síntomas post-COVID y en el diagnóstico y tratamiento del COVID persistente. Así es. Así es, genial. Bueno, muchísimas gracias lo primero por venir, porque no me quiero ni imaginar el lío de vida que debe de tener. Gracias a ustedes por la invitación, la verdad que es un placer poder venir y visibilizar este problema de salud, que es el síndrome del long COVID o del COVID persistente, que como diremos tenemos millones de personas afectadas en el mundo. ¿Pero qué es exactamente? Porque a mí me lo decían ayer y... ¿Quién mejor que usted? Pues, como todos saben, ¿no? Hace ya 4 años es que se inició la pandemia de la COVID, ¿no? Y desde entonces estamos viendo como personas jóvenes, además, en edad joven, de una media de unos 40 años, cuando se infectan por el virus, ya nunca se recuperan, ¿no? Empiezan a tener muchos síntomas que les están afectando su calidad de vida, básicamente fatiga, mucho cansancio, alteraciones cardíacas, palpitaciones, alteraciones neurológicas, muchos problemas de concentración, lo que llaman la niebla mental, incapacidad de concentrarse, de tomar decisiones, que les imposibilita en su vida diaria, ¿no? Pero discúlpeme que le interrumpa porque le quiero ir haciendo preguntas que si no luego se me olvidan. Porque una cosa es, porque hay gente que me dice, Ali, es que yo soy despistado, se me olvidan las cosas. ¿Eso es por el COVID o es que a lo mejor me afecta al cerebro? Si él ha notado un cambio desde que ha pasado el COVID o desde que fue vacunado, ¿vale? Si ha notado algún tipo de cambio en la cognición, pues pudiera ser que sea un COVID persistente. A día de hoy tenemos análisis biológicos, biomarcadores que identificarían el daño inflamatorio que haya podido quedar en el cuerpo del paciente y que justifique esos síntomas. Poco a poco vamos conociendo más de esta enfermedad y, de hecho, estamos viendo, por ejemplo, que hay también una predisposición, ¿no? Hay pacientes que tienen esa predisposición a poder padecerlo, ¿no? ¿Y son los jóvenes? Mucho más en jóvenes que no en personas más mayores. Estamos hablando de una media de 42 años y una proporción 8:2 a favor de mujeres. O sea, es mucho más frecuente en mujeres por una cuestión hormonal, del sistema hormonal de la mujer, y en edad fértil. Más allá, después de la menopausia es bastante más complicado ser long COVID, aunque no imposible, ¿no? E incluso tenemos niños, adolescentes, con síntomas de COVID persistente. Y esos, o sea, al decir COVID persistente quiere decir que un chaval de 20 años que sea long COVID va a vivir con esos síntomas el resto de su vida. ¿Puede adaptar su vida a esos síntomas? Si no se le hace una intervención, que después explicaré, pues es muy probable que continúe con esos síntomas de manera crónica sin saber si algún día se recuperará, ¿sabe? Además, conocemos que esta patología, el COVID persistente, es un proceso de inflamación del cuerpo, que esa inflamación va a poder generar riesgo de padecer otras enfermedades graves, ¿no? Degenerativas. Es como un envejecimiento precoz del cuerpo. Entonces aparecerían enfermedades que serían típicas de edades más mayores en pacientes más jóvenes, ¿no? Pues demencias, deteriorocognitivos, como comentábamos, problemas cardiovasculares, problemas a nivel digestivo e incluso, hoy salió una publicación, del riesgo de poder padecer cáncer, ¿no? Después de haber pasado un virus y que quede persistente en el cuerpo, ¿no? Entonces realmente es un proceso inflamatorio que si tú no intervienes de ninguna manera,
es probable que te pueda dar problemas a corto, medio y a largo plazo. ¿Y eso cómo se puede saber? ¿Cómo puedo yo decir, oye, este síntoma que tengo es por el long COVID o es porque yo he tenido ahora un catarro, por ejemplo? Hay analíticas que, evidentemente, por un lado hay unos criterios, la Organización Mundial de la Salud habla de unos criterios clínicos, que es la persistencia del síntoma más allá de 3 meses. A partir de ahí se considera que es un síntoma crónico. Evidentemente, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial y descartar otras patologías que pueden producir estos síntomas, ¿no? Después, evidentemente, es importante la historia clínica y correlacionar en el tiempo, ¿no? Si hubo una infección COVID, si se asoció a la vacuna, porque también existe el síndrome postvacunal, también reconocido por la OMS, ¿vale? Entonces, esto ya nos va a dar mucha información. Por otra parte, sabemos que hay alteraciones en la sangre inflamatorias que se pueden detectar en sangre. En una analítica, una toma de sangre, hacer un análisis específico y determinar el daño generado por el long COVID. O sea, hay maneras de identificar ese daño. También hay otras partes del cuerpo que están afectadas. En este caso, a nivel intestinal, por ejemplo, tenemos unas bacterias intestinales que se modifican. Y esas bacterias se pueden estudiar con estudios de la microbiota, de la calidad de nuestro intestino, de las bacterias intestinales, que cada vez tienen mayor importancia en la relación entre la salud y la enfermedad de nuestras bacterias intestinales. Sabemos que la modificación a través del COVID en una determinada manera va a generar unas bacterias que serán patológicas, patógenas dentro del intestino, y que ello va a conllevar una inflamación en el intestino, pero también una inflamación a nivel general. Con lo cual, esas analíticas también nos pueden ayudar a determinar si estamos ante un long COVID. Y próximamente, de hecho, ya hay estudios que han demostrado que hay marcadores genéticos, genes, que serían predisponentes al long COVID. Entonces, a través de analíticas de genómica, del estudio genético, sí, podríamos determinar también si esa persona tiene esa predisposición a ser COVID persistente. Poco a poco vamos conociendo más de la enfermedad y vamos obteniendo parámetros objetivos, ¿no? A nivel de la sangre, que nos ayudan a discriminar si realmente estamos ante un paciente con long COVID o no. Porque es verdad que la gente no le da ninguna importancia, pero la salud intestinal, la flora es súper importante, porque por ahí entran muchas enfermedades y mucha gente no le da importancia. Entonces, yo se lo digo, porque yo trabajo en un herbolario por las tardes, que bueno, ni comparación con lo suyo, pero yo veo mucha gente, muchísima, que viene siempre con molestias intestinales y siempre dame este probiótico que me la manda el médico, este probiótico, siempre con... Pero hay en un tema, una persona que sea long COVID y tenga el tema del intestino, con un probiótico no se puede solucionar, me imagino. O sea, habrá otras... Porque una persona que sea long COVID, con un tipo de vida que usted, por ejemplo, le diga... ¿Puede vivir con esos síntomas? ¿Puede llegar a superarlos alguna vez? Puede llegar a superar esos síntomas, puede recuperar el estado basal previo a la enfermedad. Y como bien decía usted, el estudio tiene que ser muy personalizado. Por eso es importante estudiar la microbiota de cada individuo para dar un tratamiento lo más específico posible y personalizado y preciso. Porque a lo mejor si damos un probiótico sin conocer realmente cuál es el daño, es probable que no estemos dando el mejor tratamiento, ¿no? Estemos dando un tratamiento que a lo mejor va a ser ineficaz o incluso puede ser hasta perjudicial, porque podemos estar haciendo un sobrecrecimiento de bacterias que no son recomendables. Con lo cual siempre les recomiendo a las personas que se hagan un estudio de la metagenómica de su microbiota intestinal, un estudio de las heces, que realmente le va a dar mucha información. Y con la ayuda, evidentemente, de un profesional de la salud experto en estudio de microbiota, le va a dar un tratamiento totalmente específico y personalizado a su persona. Más allá del tratamiento con probióticos y con otros tipos de terapias, como la micoterapia, por ejemplo. Sí, los hongos. Los hongos medicinales que tienen la capacidad de modular el exceso o el defecto
¿no?, que puede haber en nuestras bacterias intestinales. Que me sorprendió de usted que los usara, porque no muchos médicos tienen el usar hongos en un tratamiento. Ahora hay muchos médicos que ya lo están empezando a utilizar. Tener una visión holística e integrativa de la salud, ¿no? Yo ya digo bien de la salud, porque muchas veces la pérdida de la salud, o sea, la enfermedad, ha sido realmente consecuencia de un mal equilibrio en los equilibrios internos del cuerpo, ¿no? El virus, en este caso el COVID, o en otras ocasiones otros virus, lo que hacen al final es ir hacia las partes más vulnerables de nuestro cuerpo, aquellas que seguramente no las cuidamos también, ¿no? Llevamos un estilo de vida con mucho estrés, con unas comidas de escasa calidad nutricional que conllevan un daño biológico, ¿no? Entonces, el virus, en este caso el COVID, se beneficia de esta situación, claro, de una debilidad de nuestro cuerpo relacionada con nuestro estilo de vida, con nuestro estrés, con nuestro tipo de alimentación, con nuestra calidad del sueño. Entonces, en una persona vulnerable, en el cual el estilo de vida probablemente de alguna manera falló, entre comillas, ¿vale? Pues esa es la puerta de entrada del virus para generar ese proceso de inflamación que ya se estaba generando dentro del cuerpo, ¿no? Es muy importante la medicina cuando hablábamos de los estilos de vida, ¿no? La importancia que tiene una buena alimentación con una buena nutrición y una buena gestión emocional del estrés, una buena calidad del sueño y ser muy respetuosos con un concepto que es el de los ritmos circadianos. Nuestro cuerpo biológicamente está diseñado para dormir unas horas en concreto, comer a unas horas determinadas y hacer actividad física a unas horas determinadas. Cuando, debido a los cambios que conllevó la sociedad en los últimos decenios, es dificilísimo, décadas, es muy difícil, mucho, muy difícil, y ello ha tenido para el ser humano pagar un precio, sí. ha sido un precio en su salud. Los lugares en el mundo donde existen mayor número de centenarios o mayor número de personas mayores con una alta calidad de vida y sin enfermedad, son lugares donde son muy respetuosos con estas normas, ¿no? Una alimentación muy adecuada, de producto de proximidad, nada de usar ultraprocesados y entornos de mucha apoyo social, ¿no?, de comunidad, y también lugares en donde haya una muy buena gestión del estrés. Prácticamente poco estrés. O sea, evidentemente, el mundo rural, por ejemplo... Pero existe ese sitio, de verdad. Existe. O sea, si fuéramos no a la gran ciudad, ¿no?, como pueda ser Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York, sino vamos al mundo más rural, ¿no?, a los pueblos más pequeños que tienen unos ritmos de vida mucho más acordes con la biología del ser humano. Van a ir asociados a una mejor calidad de vida en salud y a muchos más años potencialmente libres de enfermedad. De hecho, también estamos inmersos en un mundo con grandes disruptores, ¿no?, o sea, ambientales, ¿no?, tóxicos, dijéramos, ¿no?, que también repercuten en nuestra salud. Como comentaba, el COVID persistente no deja de ser una consecuencia de una forma de vida que tenemos en Occidente, ¿no? Una forma de vida que realmente es perjudicial para nuestra salud y que conlleva, pues, la pérdida de la salud y, por tanto, de la enfermedad. Es importante, por eso, trabajar la prevención, ¿no? Trabajando una buena nutrición, suplementando en los casos en los que sea necesario para prevenir que ocurra ya la enfermedad. Por eso es importante estudiar cómo está nuestro sistema inmune, por ejemplo, tipificar nuestro sistema inmunitario. Eso también se puede saber con pruebas. Se puede saber también. Hay análisis que te ayudan a identificar el estado inmunitario. Nuestro sistema de defensa es un sistema realmente muy eficaz, si es de calidad. Es un sistema inmunitario que viene por un lado de innato, de nacimiento, y otra parte que es la aprendida, ¿no?, del contacto con las enfermedades. Entonces, si tenemos un buen sistema inmunitario innato y de memoria, sobre todo, pues vamos a ser capaces de combatir cualquier proceso infeccioso o inflamatorio. Pero si tenemos un sistema inmune no
bien preparado, no bien armado, pues no va a poder actuar ante los procesos de infección o inflamación. Y va a generar que esa inflamación permanezca de manera crónica. Y ese es el proceso inflamatorio crónico el que va a producir el concepto del envejecimiento celular precoz. Y con ello el de una mala función de las células del cuerpo. Y por ende, al final, el de la enfermedad en cualquier órgano de nuestro cuerpo. Para evitar ello, es importante poder predecir y prevenirlo. Y además, hoy en día, con las herramientas que tiene la ciencia, con análisis precisos, podemos saber cómo está nuestro sistema inmune, cuál es la calidad de nuestra microbiota intestinal, que como decíamos, era tan importante, cómo estaba tan relacionada con todos nuestros órganos, la correlación de los ejes cerebro, intestino, pulmón. Es tan importante tener en equilibrio nuestro cuerpo. Y a través de una buena alimentación, como decíamos, suplementar cuando sea necesario, así como la gestión de las emociones, la gestión emocional, del estrés. Incluso diría tener una visión más allá de lo físico, de lo psicológico, también esa parte más espiritual que tenga la persona, de la paz del individuo, que es tan importante, de también trabajar. Porque a veces un disruptor puede ser una mala gestión emocional, ¿no? Haber pasado un percance grave en tu vida. Eso realmente repercute en tu salud. Y física. sobre todo estos que vienen de muy atrás, que siguen ahí encallados. Muchas veces encontramos que el común denominador de muchos de estos pacientes es que hubo un evento realmente de alto impacto en su infancia o en su adolescencia, que no fue resuelto o no fue resuelto realmente, ¿no? Y ello ha conllevado a... Y todo eso puede afectar a todo el organismo, sí, no solamente si tenemos una... Sí. Aunque esté allí en el subconsciente y la persona lo haya dejado ahí apartado... Sí, existen, por ejemplo, evidencias como técnicas, por ejemplo, de meditación. La meditación, que es un proceso realmente de introspección de alto nivel, ¿no? En el que tú vas a ver... bajar el nivel del estrés y ir hacia un estado de paz, ¿no? Cómo genera una serie de ondas a nivel cerebral que sean positivas en la regulación de neurotransmisores, de la serotonina, de la GABA, de la dopamina, que esos son los neurotransmisores que están relacionados no solamente con nuestro estado de ánimo, sino están relacionados con el dolor, por ejemplo, con el dolor físico, Sí. O con trastornos motores, como el Parkinson, con trastornos a nivel de demencias tipo Alzheimer, ¿no? O sea, modularía la gestión a nivel más de la energía más espiritual, entre comillas, ¿no? O sea que si nosotros hiciéramos más meditación, nos relajáramos más, pues se podrían evitar enfermedades como el Alzheimer. Seguramente estaríamos ayudando a disminuir procesos inflamatorios del cuerpo, ¿no? Ayudaríamos a disminuir la inflamación del cuerpo, que es el origen, la génesis de las patologías. O sea, tener ese tipo de herramientas, que es al final estilos de vida, estamos hablando, realmente es cómo gestionemos pues nuestro día a día, ¿no? Y tener espacios para la reflexión y para la introspección. Es importantísimo. Y desde una visión holística, que esto el ser humano, de hecho hay otras culturas, por ejemplo en Oriente, ¿no? En Asia, está aún muy imbrincado en la sociedad. Occidente hemos dejado de lado un poco esta visión de la vida. Pero en Oriente, que todas estas técnicas de meditación, ¿no? Relajación, el tema se ha conocido mindfulness, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, ¿por qué? Porque, por lo que comentábamos, es que es propio del ser humano. O sea, el ser humano lo es todo, su parte física, su parte psicológica, pero también su parte, dijéramos, más espiritual, ¿no? Y todo ello conlleva un equilibrio. Y si hay un desequilibrio en alguno de ellos, pues va a generar un daño en los otros.
Claro, pero es que yo le oigo y digo que tiene toda la razón del mundo, qué fácil sería que lo pudiéramos hacer, pero es que con el modo de vida es imposible. O sea, porque una persona, por ejemplo, que tenga hijos, que tenga trabajo, es imposible. O sea, La sociedad realmente se ha organizado justamente en contra claro, de todo esto. sí, Claro, sería hacer un reset como claro, sociedad. sí, total. Aquí, evidentemente, la responsabilidad, sobre todo, es de nuestros gobernantes, ¿no? Y el fomentar espacios en los cuales la persona pueda ser capaz de poder llevar ese tipo de vida. Evidentemente, con horarios comerciales de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues es imposible. O sea que si yo le voy a ver y me da un consejo para mantener el cuerpo en equilibrio, usted me diría que todo lo que me está diciendo, o sea, quítate el estrés, medita, Claro. buena alimentación. Sí. ¿Qué es lo que me prohibiría taxativamente? O sea, decir, Uy. esto ni lo huelas. Uy, Complicado. evidentemente, ultraprocesados. O sea, el tema de... Estamos hablando de comida hecha. Sí, comida precocinada. Esto es O evidentemente... sea, lo que son los nada. espaguetis que vienen en el plástico, croquetas, Exacto, que todo la gente eso. dice, mira, esto lo hago en un minuto en el Eso es. microondas. Eso es. Y Exacto, porque la calidad nutritiva de ese alimento, ¿no? es muy baja, realmente, ¿no? Y va a generar unas reacciones en nuestro cuerpo que generarán oxidación e inflamación. y daño en el intestino, me supongo, claro. Intestinal, evidentemente, Que es pero es que ese fundamental. daño repercute en los demás órganos, como decíamos. Hay una relación. Nosotros hicimos un estudio en pacientes de COVID persistente, en el cual demostramos que está publicado de hecho, cómo había un daño del eje cerebro, intestino, pulmón e hígado, y cómo había una correlación entre todos los órganos en cuanto al daño inflamatorio. Cómo hay esa correlación entre el daño intestinal, evidentemente sí que somos lo que comemos, Sí. está clarísimo, pero sobre todo somos cómo nos nutrimos y también a qué hora nos nutrimos. O sea, no es lo mismo comer a las 4 de la tarde que a las 12 del mediodía. El cuerpo, a partir de las 2 de la tarde, ya no está preparado a nivel digestivo para poder asimilar igual de bien los alimentos. A partir de las 2 de la tarde, pero se supone que tenemos que comer 5 comidas al día. No tiene por qué. No tiene por qué. De hecho, hay aspectos que se están estudiando mucho, el tema de hacer comidas, menos cantidad de comidas, dijéramos, del número total de comidas, pero mejorar la calidad de las mismas. De hecho, hay procesos, por ejemplo, de ayuno intermitente, ¿no? Sí. En el cual se hace un consumo de energía, dijéramos, a través de quemar grasa, ¿vale? Porque la gente piensa que el azúcar es la que nos da la energía, y están equivocados. Solo el 7% de nuestra energía corporal viene de los azúcares. Por eso hay un exceso en la comida, en nuestra alimentación, de azúcares. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Tú cuando si estás un tiempo de ayuno, ¿no? Aparte de que es como el dormir, ¿no? El dormir es un momento del día en que tú paras para descansar y que se produce una serie de reacciones en el cuerpo de regeneración. ¿De acuerdo? Pues esto sería igual. Unas horas de ayuno es importante porque en esas horas el cuerpo empieza a quemar grasa, ¿vale? Disminuyes el paso de azúcares a grasa, ¿de acuerdo? Y aparece un mejor rendimiento celular en esas horas, ¿vale? Eso es un proceso regenerativo en esas horas de ayuno. Sí. Entonces, es importante, ¿no? Poder, sobre todo, tener claro cuándo como. Lo que como, pero también cuándo como. Claro. ¿Vale? Porque el ser humano, o sea, está genéticamente, dijéramos, tiene unas coordenadas, ¿no? Hay unas órdenes que la naturaleza nos ha hecho así, es que no es que fue así, o sea, nos hicieron así. Entonces el ser humano tiene que descansar unas ciertas horas, tiene que comer a unas ciertas horas, un poco que fuera acorde a
también con nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, nuestros antepasados, bueno, no hace tanto, nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Se despertaban con el sol Sí. y se iban a la cama cuando caía el sol. Sí. Eso era mucho más respetuoso. Y cenaban muy pronto. Cenaban muy pronto, cenaban muy Que poquito. es lo que hacen en casi todos los países europeos. España es el único que cena a las 11 de la noche, Eso es. come a las 5 de la tarde. Eso es. Sí. Bueno, se puede, a ver, yo es que casi hago un ayuno involuntario porque yo ceno por la noche y como no puedo comer cuando me levanto porque mi cuerpo no me admite comida, o sea, yo me despierto, veo comida y digo, no puedo, es que no puedo. Pues a lo mejor yo ceno a las 9 de la noche y como a las 3 de la tarde, pero porque mi cuerpo no me lo admite. O sea, yo me levanto a trabajar y hasta las 3 de la tarde yo no como. Entonces estoy 13, 14 horas, pero que mi cuerpo, o sea, yo no nota mi cuerpo que lo necesite. Entonces, bueno, sin querer, estoy haciendo ese ayuno involuntario, pero que no es malo. No, no es malo. Porque es como una limpieza también para el cuerpo el ayuno. Es una depuración, sí. Depuras tóxicos. Claro, porque es que hay gente que dice que es que el ayuno te quita nutrientes, te quita... No. Si los tomas en tu hora, como tienes que tomar la comida, yo creo Exacto. que Yo creo que también tenemos que ver el tipo de vida que llevamos actualmente, muy sedentaria. Claro. Claro, no es lo mismo ir al campo a trabajar, como se trabajaba antes, ¿no? Antiguamente, a como hoy en día los trabajos, que hay muy pocos, hoy en día hay trabajos de fuerza. Realmente. Sí, sí. Tenemos vidas muy sedentarias. Delante del ordenador, gente muchas horas, eso es verdad. Horas. Entonces también eso es importante, ¿no? Yo siempre digo que dar más que una recomendación generalizada para todos, hay que ponerse en manos del profesional. Claro, y ver cada cuerpo. Ver cada cuerpo, como decía, hacer un estudio nutricional de cómo está nutricionalmente tu cuerpo y a partir de ahí optimizarlo. Optimizar con datos, ¿no? Es lo más importante. ¿Y el COVID? ¿Qué zona del cuerpo se puede ver más perjudicada por el COVID? ¿O hay alguna zona que ataca más? Hay unos ¿Es órganos, general? Es general, pero hay órganos que realmente están muy... Que le guste más al virus, muy por afectado. decirlo de alguna manera para el público. A nivel intestino, es una zona de mucha afectación. A nivel cerebral también. O sea, cerebro e intestino para mí serían los tops. Y luego ya el aparato cardiovascular, ¿no? Sería el aparato cardiovascular y luego ya también el sistema nervioso más periférico, ¿no? Pero intestino y cerebro yo creo que serían dos de los órganos más afectados, por decir los que más afectan el COVID. De hecho, por ejemplo, los pacientes que tienen muchos síntomas digestivos son los pacientes que más les cuesta recuperarse por la importancia que tiene el intestino. Y los pacientes que tienen los síntomas neurológicos también son los que más persisten en el tiempo. Tenemos ya gente que lleva más de 3 años enferma. Sí. Y no se ha recuperado. Realmente. Sería importante que, yo esto se lo pido a los gobernantes básicamente, ¿no? Que cuando hagamos servicios de salud, hagamos unos servicios de salud integrales, ¿no? Y transversales, donde haya diferentes profesionales de la salud, nutricionistas, como decíamos, neuropsicólogos, kinesiólogos, fisioterapeutas, ¿no? Que nos van a ayudar a recuperar las funciones que hemos perdido, ¿no? Y que nos van a, además, ya no solamente a recuperar la salud, sino a recuperar la forma en la que vamos a vivir, ¿no? Y para prevenir no volver a caer ahí, ¿no? Es importantísimo ese concepto de ponerse en unas manos adecuadas, hacer un estudio de precisión, porque estamos ya en el siglo XXI, pero usar herramientas, algunas que realmente es conocimiento de siglos, ¿no? En cuanto al concepto de salud, ¿no? Lo que es la salud. Y una visión muy holística de lo que es la salud, ¿no? O sea, no solamente es el bienestar físico. Sabemos que es el bienestar físico, psicológico, emocional, ¿no? Es búsqueda de todo el conjunto que significa el concepto de salud para el ser humano, ¿no? Y trabajar todas esas herramientas que están a nuestro alcance
pero en el siglo XXI con herramientas también de mucha evidencia científica, ¿no? Análisis ya muy precisos que nos ayudan a identificar claramente el daño de cada uno de los pacientes y ello nos va a ayudar a decidir el mejor tratamiento, el más preciso y personalizado para cada uno de ellos. Tenemos ya que dejar de pensar tanto en enfermedades, sino en personas con problemas de salud, ¿no? Una persona con problemas de salud a la cual tengo que tratar, a esa persona, a ella, a su supuesta enfermedad y a sus circunstancias. Claro, claro. Todo Porque lo que le rodea también influye en la salud, claro. No solamente lo que está diciendo usted, que no es salud, es decir, tengo cirrosis, tengo tal. No, es que todo eso conlleva luego lo que uno tiene en su vida. Exacto. Disgustos, alegrías, y miedos. Adaptar un poco es un trabajo de adaptación entre el terapeuta y el paciente. Claro, también. Saber cuál es la realidad de ese paciente, cómo podemos modular desde la realidad del paciente para ir llegando hacia un camino de recuperación o de mantener la salud o de optimizar más allá. Sí, pero yo aquí a lo mejor me va a perdonar porque voy a dar una opinión que, bueno, yo creo que es muy generalizada porque yo lo veo también. Lo que usted está diciendo es muy importante para que un médico esté muy preparado en ese campo. Y yo creo que hoy en día no hay muchos médicos que estén preparados es decir, que vean a un paciente con todo lo que le rodea, como habla usted, que es muy importante. Yo es verdad que me gustaría que hubiese una formación, ¿no?, a los profesionales de la salud para que hubiera una visión del ser humano más integral, ¿no? Sería muy importante. Sí, que no fuera solamente vamos al órgano, sino a todo... Sí, una visión más integral del paciente, ¿no? Y que la formación, o sea, ya desde la universidad, ¿no?, evidentemente, incluso yo creo desde la primaria, desde la secundaria, sí, que al final es el ser humano, se tiene que conocer a sí mismo, es la persona. O sea, que se debería poner en los colegios una asignatura que fuera salud general. Pues sí. Yo y creo enseñar a las personas a llevar un poquito... sabemos que en Oriente, por ejemplo, ¿no?, en países que son muy frecuentes, por ejemplo, los terremotos, desde bien pequeños, les explican cómo hay que actuar ante un terremoto, ¿no? Pues esto es muy parecido, ¿no? Al final sería desde bien pequeños que nos eduquen, que nos ayuden a conocer, ¿no?, cómo podemos mantener la salud, hábitos saludables, ¿no? Cuando éramos pequeños, no sé si se acordará, en la escuela nos hacían la floración de los dientes. Sí, ¿no? Sí, me acuerdo, sí. ¿No? Pues bueno, son herramientas importantes y además pasamos muchísimas horas en la escuela, ¿no? Y además en esas edades somos muy esponja, tenemos muy pocos prejuicios. O sea, sí, no somos verdad. capaces de asimilar los conceptos rápidamente porque no tenemos tantos prejuicios como cuando nos vamos haciendo más mayores, ¿no? O sea, yo creo que ahí ya debería empezar. Y después en la formación ya más específica de las ciencias de la salud, de todas las profesiones de la ciencia de la salud, pues tendría que haber también una visión holística y transversal, ¿no? O sea, muy transversal. Que en una carrera de medicina, pues que tengas también profesores que sean nutricionistas, que sean fisioterapeutas, que tuvieras asignaturas. Sí, eso estaría genial. ¿Sabes? Que tener esa comunicación. Aprenderíamos a comer. Claro, aprenderíamos y lo que son los nutrientes, lo que son los aminoácidos, los oligoelementos, que mucha gente no lo sabe. Sí, además yo creo que coste-efectividad es una buena herramienta, ¿no? O sea, es una inversión realmente de calidad, una inversión a futuro, bueno, a medio y a futuro, por supuesto, ¿no? Pero que de hecho te puede dar ya desde el minuto cero ya un rendimiento, ¿no? Realmente, porque implementar este tipo de modificaciones de estilos de vida realmente ya tiene repercusiones en tu día a día, desde el primer día, realmente. Ahí recientemente en España se creó el Instituto Español de Estilos de Vida, que ha sido copatrocinado por el Colegio de Médicos de Madrid con gran
gran impacto, la verdad. Y ahí hay una formación que se está haciendo, por ejemplo, ¿no? Que va en esa línea, ¿no? Para los profesionales de la salud, tener esa visión más integral y más integrativa del paciente, del ser humano, en definitiva, ¿no? También es verdad que hay un colapso muy importante del sistema sanitario. Necesitas Sí, tiempo. eso es lo que no quería decirlo para no molestar a nadie, pero es verdad que Necesitamos está muy, el muy mal. tiempo necesario para que el paciente pueda recibir una atención, pues esa, muy de precisión y personalizada, Y ¿no? hay médicos que están mirando la hora para ver cuándo se van y va muy deprisa con los pacientes y entonces, pues claro, tiene que haber gente que de verdad Claro. se Y quiera dedicar por profesión claro, de verdad. En nuestra unidad integral en Blue Health Care, aquí en Madrid, tenemos diferentes disciplinas, como le decía, y digestólogos, nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, ¿Dónde lo cardiólogos. tienen? ¿Dónde lo tienen? Estamos aquí en Blue Health Care, están en Alberto Alcocer, número 57, Ujú. aquí en Madrid, al lado de Cuzco, muy cerquita de Castellana. Y próximamente estamos construyendo un hospital que cara al 2025. Ay, fenomenal. Pero la visión es una visión, pues eso, muy integrativa, holística del paciente, ¿no? Y búsqueda sobre todo de optimizar más allá de la curación, ¿no? O sea, búsqueda de la salud, optimizar la salud, ¿no? Prevenir antes que curar, evidentemente. Tener un buen envejecimiento de la persona, ¿no? Y eso ocurre desde el primer día que tú naces. El primer día que tú naces ya empiezas a envejecer. Es obvio, ¿no? Me acabo de quedar de piedra. No, es obvio. Yo pensaba que nos empezaban a bajar las cosas a partir de los Pero 25. desde el primer día que tú naces ya vas hacia... Bueno, sí, claro, pero... Claro. Bueno, también me quedé sorprendida cuando supe, porque yo pensaba que las cosas, el colágeno, los minerales, todo nos bajaba a partir de los 40, 50, pero no. Por lo visto es a partir de los 25. Mira, la condición, por ejemplo, la máxima cognición de mayor plenitud del ser humano es a los 20 años. A los 20 años. Y a partir de ahí, En teoría, estamos en la plenitud. y a partir de ahí ya vamos para abajo. Pero hay maneras, como decíamos, De alargarlo. de alargar y de disminuir el impacto que tiene pues el tiempo, evidentemente, y sobre todo los disruptores que estábamos Y hablando. se puede conseguir incluso pasados los 50. O sea, yo, por ejemplo, No hay edad para yo ahora me recuperar. quiero poner a hacer ejercicio, me quiero poner a Totalmente. adelgazar, me quiero poner... Se puede conseguir. Totalmente. Es que yo cuando no oigo a es la una gente, cuestión de edad. sí, ya tengo 50, ¿para qué ya? No, ¿cómo Uy, que? Si te quedan para un montón de nada. años. Es que para nada. O sea, Y además ahora la totalmente. gente vive mucho más, porque yo conozco muchísimos casos de gente que ha pasado de los 100. Quiero decir que se ha aumentado el nivel de Totalmente, vida en exacto. la gente. ¿Eh? Lo que estamos diciendo es, también además para el sistema va a ser mucho más sostenible tener pacientes, población anciana, Claro. pero con muy buen estado de salud. Con muy buen estado de salud. Claro, es que al final es una inversión. Y además sí. mucho más sostenible. Yo el caso más Ese tipo impresionante... de intervención inducirá, mucho más sostenible como sociedad Sí, claro. que no ir a centrarnos en cuando ya está el problema de salud o cuando ya llega ya no el problema de salud que sobre todo lo que muchas veces genera es discapacidad. Claro. Que ahí viene ya el problema, porque ya no hablamos solo de la enfermedad física, sino el impacto social y en su entorno. Y en la persona. Y en la persona. Porque si tú te ves, tú puedes tener un catarro 3 días y vale, pero si tú ya te ves incapacitado, yo creo que mucha gente le entrará depresión, le entrará tristeza, eso te baja el sistema inmunológico, o sea, es como la Totalmente, pescadilla. totalmente. Y te empieza ya a ir el cuerpo a la deriva. Ahí como no lo... Pues es que al final el prevenir lo que decíamos, ese envejecimiento precoz e inflamación, nos está previniendo no solo de enfermedad, sino de discapacidad. Y una cosa, ¿es cierto que ya el COVID se ha transformado en un virus de gripe o todavía hay que tener cuidado? Hombre, yo creo que el virus del COVID, que aún no conocemos todo de él y que siguen habiendo cada día informaciones
científicas que explican ese riesgo que existe para la salud, yo no lo consideraría un virus más. De hecho, creo que hemos mirado a los virus, los hemos desdeñado como, es un virus. Pero es que a día de hoy tenemos ya evidencias científicas que relacionan pasar virus, que son virus además que quedan crónicos en el cuerpo durante años, en los tejidos, van a inducir a producir enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. Claro. ¿No? Entonces, no hay que decir, es un virus más. No. Es que se lo digo porque yo cuando oigo, no, es que mi hermana tiene el COVID, pero bueno, como ahora ya es un virus de la gripe no pasa nada. Pero yo lo que no entiendo tampoco es como la gente que tiene COVID ahora, te lo dicen los propios, no, vaya usted a trabajar porque ya no pasa nada con el COVID. Bueno. Y te lo dicen en los propios centros de salud y dices, ¿cómo que no pasa nada? Si acabamos de salir de una pandemia precisamente con este virus. Tenemos que buscar, hay que hacer un cambio, ¿no? Un cambio en el sentido de que pasar un virus no es paso del virus y ya está, porque eso puede quedar una huella en tu cuerpo. ¿Incluido el de la gripe? Pues probablemente pudiera ser. Piense que la gripe, por ejemplo, tiene una alta mortalidad en pacientes con patologías crónicas, cardiovasculares. ¿No? Sí, 1,5 millones mueren al año en Europa, y ellos de gripe. No mueren realmente por la gripe, sino mueren porque la gripe genera un proceso inflamatorio que, como su cuerpo ya está inflamado por sus patologías, no es capaz de soportar. Con lo cual, cualquier virus hay que tratarlo de una manera, no a lo mejor ya hablando de medicamentos, pero sí, si quitamos el concepto de medicamento como fármaco, sino con estilo de vida. O sea, aumentando mucho la ingesta de vitamina C esos días, ¿por qué no? Con hongos medicinales que te ayuden a modular tu sistema inmune. Sí, yo que tomo, puedan combatir. Sí, yo los tomo. Yo a diario tomo el Reishi. Hay cuestiones que podemos hacer, que podemos ayudar para disminuir el impacto que puede tener la agresión, en este caso de un virus en nuestro cuerpo, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Es obvio. Si tenemos herramientas, ¿por qué no las vamos a usar? Si además han demostrado que mejoran y disminuyen el riesgo que puede producir un virus en tu cuerpo. Entonces, piensa que algún día, esto es una pregunta mía que yo tenía ganas de hacerle a un médico que de verdad supiera, ¿se va a poder luchar contra los virus alguna vez? ¿O siempre nos van a tener ahí muertos de miedo a ver cuál viene y nos destruye? A ver, los virus tienen la capacidad de mutar, ¿no? Tiene la capacidad de generarse nuevos virus. Ese es el problema. Eso está claro. Pero lo que es obvio, que lo que sí que podemos trabajar es nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune. Mejorarlo, perfeccionarlo, optimizarlo. Y es trabajándolo de esta manera. Con una buena nutrición. Suplementando cuando tú has objetivado con pruebas que hay algún déficit nutricional. ¿De acuerdo? Y trabajando todo lo que hemos comentado, el estrés emocional, deporte, hacer deporte. Todas las actividades que ayudan a tener un sistema inmune fuerte, que no solo tiene la función de defendernos frente a virus. El sistema inmune tiene la función de defendernos frente a las imperfecciones de las células. Las células inflamatorias o inflamadas que están funcionando mal, el sistema inmune lo que hace, si actúa bien, es eliminarlas. Porque la persistencia de esa inflamación de esas células va a generar enfermedad. Estamos trabajando, por ejemplo, en estudios de investigación para estudiar el metabolismo celular de pacientes de COVID persistente, pacientes oncológicos y de pacientes de deportistas de élite. Porque sabemos que al final estamos hablando de lo mismo, de inmunoinflamación, de inflamación por alteraciones del sistema inmunológico, ¿no? Y cómo intervenciones de nuestro estilo de vida van a ser detonantes de la enfermedad o al contrario, nos van a prevenir de tener enfermedad. Ya. ¿Cuál es para usted el virus peor o el que más miedo le da? Porque no... A mí, por ejemplo, el ébola me aterra.
pero porque no hay vacuna, por lo visto, y claro, es un virus que mata rapidísimo. Entonces, a mí me aterra, por ejemplo. ¿Cuál sería el que, si a usted le dijera mañana, vamos a sacar una vacuna o vamos a intentar pararlo, usted diría, yo, este? Bueno, hoy en día seguimos sin tener, por ejemplo, vacuna contra el VIH. No Ya, tenemos ya. vacuna contra el Ya, VIH, o sea, ya, sí. que nos ha ido, ¿no? O sea, vuelvo a repetir un poquito lo mismo. Tenemos que enfocarnos en un par de cosas. Cuando hablamos de virus, cuando estamos diciendo, estamos tratando un virus, no estamos tratando un virus, estamos tratando partes del virus. Sabemos que hay virus y bacterias que comparten esas partes del virus que son las responsables de producir la enfermedad. Con lo cual yo iría más allá. Yo iría a dar tratamientos, tener tratamientos o que vayan contra proteínas que son las responsables realmente de las enfermedades y que son compartidas por muchos virus y bacterias. Con lo cual estaríamos tratando, no un virus, estaríamos tratando muchos virus y bacterias que generan enfermedades. Yeah. O sea, es que ir hacia otro concepto. Sí. ¿Vale? Por lo que decíamos, una medicina más de precisión, más personalizada, para ir a tratar realmente la causa última. Porque el virus es todo, pero hay partes del virus que probablemente son inofensivas y hay otras que son las que generan realmente el problema. Hay que ir a por esas. Y que resulta que además son compartidas por otros virus y bacterias. Con lo cual tendríamos una solución no para uno, sino para muchos. Ya. Me está dejando, no sé. Hablamos del sistema inmunológico. A mí el sistema inmunológico me parece importantísimo, obviamente, como ha comentado. Si yo tengo un sistema inmunológico fuerte, no es por meterme en polémicas, es para saber hasta qué grado puede llegar el sistema inmunológico. Con un sistema inmunológico fuerte, es que no sé si hacer esta pregunta. ¿Se puede prescindir de una vacuna o una vacuna es súper necesaria en un virus? Todos son herramientas que te pueden ayudar. Lo ideal de las vacunas sería que fueran vacunas esterilizantes, es decir, que evitaran el contagio de persona a persona, que cortaran la transmisión del virus, ¿no? Eso sería la vacuna ideal. La vacuna ideal es aquella que evita que una persona pueda contagiar a otra. ¿Y existe ahora la vacuna ideal? Por ejemplo, en este caso, no. No, claro. No existe. Pero va por ahí la investigación. Claro, eso es lo que yo quería saber. ¿Cómo van las investigaciones? Esta vacuna nasal. ¿Cuánto difícil sería es? Una vacuna nasal para evitar la transmisión de la enfermedad. Eso sería lo ideal. Porque claro, si no hay transmisión, el virus no entra en ti.